Bienvenidos a una tarde más de Seres Conscientes aquí en el canal de Energía Consciente. Hoy vamos a estar con Jorge Lomar, un hermanito, un compañero, es director de la Escuela del Perdón, co-creador junto a su mujer de esta escuela maravillosa, que este año tiene un montón de cosas nuevas Mm. en donde se va a aventurar a hacer un seguimiento durante un tiempo de UCDM, ¿no? Un curso de milagros. Oye, qué maravilla, Jorge, qué maravilla que te hayas dado a experimentar en grupo este lenguaje tan importante, ¿no? Y este discernimiento tan profundo que es el curso de milagros. Antes de empezar, quería hablar un poquito de esto porque me encanta tu iniciativa. Bueno, en realidad parecería lo más lógico, lo más fácil, ¿no? Haber empezado por ahí, pero curiosamente no es que empiece por ahí, sino que en un principio, pues, no me sentía llamado en absoluto a hacer, de alguna manera consideraba que el libro era algo muy íntimo y que tenía que tener cada uno su experiencia particular, pero sin embargo, este año, a la vez que yo he sentido un regreso muy poderoso a la base de la práctica, a la esencia de lo que era mi práctica, pues a la vez que sentía ese regreso, me he sentido muy guiado a iniciar un grupo, a facilitar que la gente pueda practicar de la misma manera que practico yo un curso de milagros, de una forma muy experiencial y también ayudar a saltarnos todos los líos, todas las confusiones y todos los problemas que pone lo que en realidad te está produciendo esta práctica, es que estás generando un espacio íntimo donde estás en un espacio de trascendencia de todo lo que ocurre ahí en la vida, de todo lo que ocurre en tu tiempo humano, de trascendencia que no significa de negación, sino de trascendencia, y poder cuidar ese espacio íntimo de trascendencia día a día, porque mientras este espacio de trascendencia exista, tú puedes traer aquí todo al perdón. Entonces, esa práctica que para mí es tan esencial y que es la esencia de la Escuela del Perdón, me faltaba este homenaje, este recorrido por lo que es el origen, que es el curso de milagros, ¿no? Y entonces este año pues me he sentido muy llamado a cumplir ese caminito y bueno, pues hay muchos amigos, muchos ángeles que vienen a hacer este recorrido juntos. También me voy a apuntar. Voy a ser de ellos que también quiero apuntarme, porque la verdad que el curso es ahora. El curso siempre es ahora, el curso siempre es ahora. Entonces, todo aquello que aprendí ya hoy está, está vacío para volver a mirarlo con otros ojos, ¿no? Y volver desde esta conciencia a sentirlo, ¿no? Porque el curso es un gran discernimiento de nuestra mente, pero como dices tú, es muy íntimo, ¿no? Porque es la relación con Dios, es la relación con la mente grande. Entonces, bueno, pues para esto engancho a lo que vamos a hablar hoy, que son los miedos profundos del inconsciente. ¿Por qué te traigo este, este tema, ¿no? Porque, primero por mi experiencia, ¿sí? Porque me he dado cuenta que muchas veces, supuestamente, parece que todo está perfecto, que todo va bien, que no pasa nada, que todo está en orden, que todo está calmado, y de repente, de buenas a primeras, algo te traspasa, ¿sí? Y el sentir se gatilla y empieza a haber un desajuste del mecanismo biológico, físico, en donde no logras comprender a nivel profundo qué está sucediendo, ¿no? Entonces es como te deja en un estado de stand-by, de qué está pasando aquí, porque como es el inconsciente, pues no se hace presente más que en el sentir, ¿sí? Entonces, entrando en toda esta profundidad del inconsciente, cuando yo me doy cuenta de cómo mi sentir se descoloca, empiezo a abrirme, a mirar dentro
¿qué está sucediendo? Y entonces las puertas del inconsciente empiezan a abrirse porque hay una predisposición a mirar desde, desde una entrega, ¿no? Desde me echo a un lado, me rindo y voy a mirar qué es lo que la vida me está, qué es lo que yo quiero ver aquí. ¿Qué es lo que me di cuenta cuando empecé a abrir? Es como que de repente el inconsciente para mí es como un cerebro lleno de conexiones neuronales, ¿sí? Esas conexiones neuronales me llevan directamente como si fueran caminos y vertientes a diferentes creencias que valoran y se identifican con algo que ni siquiera está en mi registro del pensamiento. ¿Sí? Cuando yo puedo, cuando yo me abro a observar y a sentir esa interconexión que hay, que es como si fuera una célula dentro de otra célula y dentro de otra célula, porque la creencia, la identificación con la creencia, con la valoración, como que crean una resistencia a lo que es vivir el amor en presente, o sea, estar en paz, estar aquí plena, gozosa y viva, ¿no? De alguna manera. Entonces me he dado cuenta que qué importante es poder sentir y observar cómo hay una conexión entre la creencia, la identificación y los valores que damos a lo que sea. Sí. Entonces es como deshago ese camino, cómo deshago esa interconexión, ¿no? Eh, yo me doy cuenta que en un momento cuando lo veo, sí, lo veo, pero es como que es un proceso. Puede ser, la mente es un misterio y un misterio que está en constante apertura y expansión. O sea, yo no te puedo decir que en un momento yo tengo claridad y eso se deshace. Sí, lo vivo y lo experimento. Pero hay otros momentos que lo veo y es un proceso paulatino cuando se va deshaciendo. También está en la mente ese proceso. Entonces es como, nada es como crees que es en realidad. Todo es como se está dando y tú lo estás viendo. Y ahí es donde realmente entra la reconciliación del corazón, ¿no? De, bueno, eh, dejo de controlar cómo puede ser ese proceso, de cómo tiene que ser ese proceso para yo estar en paz. Y entonces me reconcilio con este momento en que el misterio es un mar de diversas experiencias de la mente en donde yo no sé cuál es la experiencia que quiere vivirse ahora. ¿Sí? Ujú. Sí, vamos a ver. Am, sí, lo curioso es que aquí experimentamos como esa división entre lo inconsciente y lo consciente. Eso no es natural en un alma libre. Eso es algo que pertenece al mundo de la separación. Por eso, por un lado, tú y yo sabemos y vivimos en la práctica de ser co-creadores, de ser mente creadora de nuestra propia experiencia. Y por otro lado, tú y yo sabemos de todos esos libros que hablan con tanto optimismo y con tanta facilidad de la creación y de la ley de la atracción y de todas estas cosas, no están teniendo en cuenta una- un sinfín de misterios interdimensionales que vive nuestra alma, un círculo vicioso en el que vive nuestro corazón con sus contradicciones, la culpa inconsciente y una serie de cosas que es de donde proceden los miedos inconscientes. Exactamente. Todo eso no se está teniendo en cuenta en esos, digamos, libros de positivismo, de optimismo ensalzado y tal. En realidad, claro que hace falta muchísima fe, muchísima determinación y una vuelta a la humildad constante para, para abordar esa relación de lo consciente con lo inconsciente que vivimos sobre todo cuando estamos en la observación del miedo. ¿Qué ocurre aquí? El inconsciente
quiere salir, quiere ir, quiere mostrarse. El inconsciente no quiere estar escondido. El inconsciente quiere expresarse porque todo, o sea, el inconsciente que es, sino conciencia reprimida, ¿no? Pero es conciencia. Entonces quiere expresarse y por tanto va a salir, va a expresarse y va a ver lo que sea necesario en nuestra vida a través de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de lo que sea, para que eso, esas creencias, esas ideas, porque son ideas, son propuestas de creatividad, lo que hay en lo inconsciente. Son propuestas creativas que proceden de creencias, de ideas que albergamos en nuestro sentido de identidad. Entonces proviene eso inconsciente, quiere salir y quiere salir para que sea visto por lo consciente, que es tu sentido del yo, como para decir, esta es mi propuesta, ¿ahora qué? Porque lo que aquí manda, lo que manda es el consciente. Precisamente la creencia que nos incapacita y que nos deja totalmente en el estado de victimismo es creer que lo inconsciente está dominando a lo consciente y que yo, por tanto, soy una víctima de lo inconsciente y no puedo hacer nada. Esta creencia es la más peligrosa porque es una creencia de profunda impotencia. Entonces, lo más importante es no dudar. Aquí lo inconsciente se me está mostrando para que aquí en el consciente yo pueda ver esta creencia y decir, ah, esto no está apuntando al amor. O sí, esto tiene una posibilidad creativa de amor aquí. O yo digo, no, esto es lo falso, esto es lo viejo, esto no está apuntando al amor. Esta es una creencia que deshago, bien ahora en el momento o bien en un proceso. Pero es algo que viene al consciente para ser consumado, como si viniera al consciente para consumarse, para acabarse, como este es el punto, se ha expresado, ha sido visto totalmente y ya está. Y ha terminado porque la creencia tiene que tener un fin, porque es creencia. Y llega a un punto en donde la creencia es totalmente desvelada y si en este punto hay culpa, si en este punto yo juzgo la creencia, si en este punto no hay consumación. Si hay juicio, si hay ataque, si yo me siento dolido por esa creencia, no hay consumación, solo hay consumación en el perdón, solo hay consumación en decir, bien, esta creencia es mía, esta valoración ha sido mía, esto ha venido aquí a la luz y ya ha pasado, y ya se ha ido, y ya sé que no es verdad, ya sé que no es el yo soy. Sea un proceso, o sea que no, esto es lo que significa el perdón, es llegar a consumar creencias, llegar a deshacer ilusiones. Y hay en otras ocasiones que llega lo inconsciente con una propuesta de un camino y tú, desde el consciente, dices, ah, bueno, esta propuesta, sea dolorosa o no, sea la que sea, tiene para mí una posibilidad creativa. ¿Vale? Nosotros en cada momento consideramos que hay cosas que son sensatas, luego pasa otro tiempo, otro momento, y lo que antes nos pareció sensato ahora no nos parece en absoluto sensato. Por ejemplo, a lo mejor tú has nacido con una enfermedad o tú has nacido con un patrón psicoemocional que a lo mejor en este momento no te parece sensato y te parece un castigo. Pero en el momento creativo, y si se está experimentando es que ha habido un momento creativo en la mente que lo ha provocado, sí era sensato experimentar eso y había una posibilidad creativa ahí. Entonces, de nuevo, si ahora llega esto, se me viene aquí a mostrar, y yo de nuevo lo sigo valorando, lo sigo viendo como que tiene una posibilidad creativa, entonces hay una parte de mí que se va a asociar con eso inconsciente para que este miedo realmente provoque un camino, provoque una experiencia, sea lo que sea. ¿Vale? Y entonces voy a tener un proceso mucho más largo de experimentación de ese miedo, porque hay algo ahí que todavía valoro, que todavía me parece que tiene una posibilidad creativa, que aquí hay algo que está vinculado con la expresión del amor tal como lo entiendo en este momento. Em, entonces, por eso muchas veces llega un miedo a nuestra mente y nos enganchamos en el sentido de que mm, no lo vemos como un miedo, sino lo vemos como una posibilidad creativa y no nos damos cuenta de que hay algo ahí
que nos está limitando, que es la característica que tiene el miedo, que hay algo ahí que nos está limitando. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos entrando en esos momentos en los que un miedo nos parece algo creativo, estamos entrando en un proceso, en una experiencia que va a tener sus años de experiencia, lo que corresponda, su temporada larga de experiencia, lo que sea, pero estamos entrando en un proceso creativo con esa creencia que efectivamente puede albergar un sentido fuerte de limitación, puede albergar un miedo y en otro momento puede ser visto, pero no en este, no en este. Y bien, y ese es un poquito, digamos, cómo se confronta lo consciente y lo inconsciente constantemente, cómo en realidad lo inconsciente se está mostrando como una propuesta. Y claro, desde esa capacidad de verlo, de recibirlo, de sentirlo con paz, hay el máximo discernimiento posible para poder ver qué ideas, qué creencias pueden ser llevadas a la consumación, es decir, a la profunda inocencia. Aquí hay que comprender que nuestro camino humano es profundamente inocente, que no hay ningún sentido de indignidad ni de culpa en nada de lo que vivimos. Esto es fundamental para sentirnos creativos, es fundamental para sentirnos inocentes y juguetones tal como somos, pensamientos divinos. Es fundamental que tengamos una comprensión profunda y no nos apeguemos al personaje, no nos creamos que nuestro personaje o es bueno o es genial o está por encima de todos los demás o es una mierda o es pequeñito. No, no, es que no es ninguna de esas dos cosas, es que es un medio, punto. Y como medio está siempre siendo funcional. O sea, que hay que apreciar la funcionalidad exacta que tiene el personaje en este momento. Y ya está. Y la funcionalidad exacta que tiene a través del tiempo el personaje. Es un medio de expresión que está facilitando ese contacto de consciente-inconsciente, esa relación consciente-inconsciente. Pero detrás de ese medio tengo que ser capaz de discernir que yo no soy el medio, sino que yo soy aquí el creador que usando ese medio, que es mi personaje, aquí está realmente decidiendo una expresión de amor cada vez más pura, cada vez más profunda, cada vez más real, con toda esa relación en la que mi vida humana, mi camino humano, me está llevando obligatoriamente a que yo depure mi forma de pensar, mi forma de responder ante la vida, ante las relaciones, ante todo lo que pasa, de manera que constantemente esté depurando una expresión de amor, constantemente esté dando una expresión cada vez más ilimitada de mi ser en mi vida humana. Esto, esa expresión constante de cada vez más ilimitada, es la alegría, es la vida, es la expresión espiritual, es lo que realmente nos hace felices. Eso y nada más, es nuestra función, es lo que nos hace felices. Y esa es una cualidad, esa capacidad creativa, es una cualidad que tenemos de consumar el miedo, de llevar el miedo a su finalización, digamos, se ha expresado, el miedo es la característica intrínseca de la identificación. Digamos que la energía de la identificación es el miedo, ¿vale? Entonces, esa energía intrínseca de la identificación necesariamente tiene que acabar, tiene que ir a un punto de finalización, de consumación, ¿vale? Eso no significa que sea mala, significa que el miedo está compuesto de muerte, está compuesto de una autoconciencia de finalización. Sabe el miedo que ha de acabar. Ese es o sea, uno de los miedos inconscientes que tenemos más profundos es el de la muerte, que proviene de nuestra identificación con el miedo, con aquello que va a acabar. Si no estamos identificados con lo que va a acabar, no tienes miedo a la muerte, pero puedes seguir teniendo miedo a la vida con todos sus dolores, sus desmanes y sus confusiones, porque sigues teniendo muchas identificaciones de otro nivel. Pero en realidad la identificación más profunda es con lo que va a acabar, con la grandeza del cambio constante que te está ofreciendo la vida, que es un cambio sin fin, constante y constante y constante, está de alguna manera desafiándote a que tu identificación con el miedo, con la muerte, que es uno de los miedos más profundos, más inconscientes, realmente
te coloques en un lugar de desidentificación y puedas mirar tu personaje como un medio, ¿no? Ese es el... Y ya de hecho, pues mira, nos metemos en ese asunto del miedo a la muerte, ¿no? Ahí hemos hablado del miedo a la muerte, que es ese miedo con lo que acaba, con lo que tiene un proceso, con lo que, con mis recuerdos, con mis méritos, con mis triunfos, con mis cosas, con mis atributos. Eso tiene que ver con todo esto, tiene que ver con mi valoración de los atributos, de mis cosas buenas, de mis cosas malas, de mis defectos, y tiene que ver con ese deseo de identificación que ha dado origen a toda esta experiencia de lo humano, a toda esta experiencia de no solo transitar lo humano, sino a través de lo humano transitar la conciencia egoica. Y, también estamos hablando de no solo del miedo a la muerte, sino del miedo al dolor, a lo que ocurre en la vida, al cambio constante. El miedo a la vida es el miedo al cambio constante, ¿no? Pues todos estos miedos están ahí debajo, en esa propuesta constante de lo inconsciente a lo consciente, donde lo consciente o valida lo inconsciente y se alía con ello y por tanto entra en un proceso creativo donde se va a explorar más a fondo esa creencia inconsciente, porque es necesario que sea explorada porque todavía no ha brotado totalmente al discernimiento, o bien se consuma en un proceso del perdón. No, no te he contado. No, 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 es interesante lo último que acabas de decir, ¿no? O se consuma en un proceso de perdón. Em, por mi experiencia, cuando entro en esos procesos inconscientes, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes un supuesto otro de frente, ¿no? Que tienes una experiencia con tu pareja, con tu hijo, con el del trabajo, con, yo qué sé, con la vecina, con algo que estés en relación. Siempre es tu propia relación, pero en algunos momentos parece que hay un otro que estás en relación, ¿sí? Entonces, Lo hace para más confuso, pero sigue siendo igual. sigue siendo. Para mí, lo más profundo que yo vivo es cuando, al estar conmigo, ¿no? Sin nada que supuestamente esté fuera de mí, que no hay nada, pero bueno, vivo procesos en donde algo gatilla muy fuerte dentro de mí, muy fuerte, en donde hay un descoloque interno muy profundo, en donde hay susto, en donde hay miedo. Bien dices tú, el miedo a la muerte, ¿no? Es el gatillador de todos los miedos, puestos en la forma de mil formas, ¿sí? Hay Cuando, otro más importante que ese, pero bueno, ese es uno bueno. ¿no? Cuando constantemente estamos muriendo, ¿no? En nuestro presente, en nuestro momento, estamos constantemente muriendo a nuestras ideas, cuando nos rendimos nos morimos, cuando nos echamos a un lado nos morimos, cuando aceptamos en lo más profundo nos estamos muriendo porque estamos soltando la resistencia a la no aceptación, ¿no? Es la resistencia que hace tan profunda la mente a algo que a veces, para mí, ¿no? No logro más que sentir. Y en ese sentir, como ya es un caballo desbocado lo que estoy sintiendo, lo único que puedo hacer es ir equilibrando el momento para ir encontrando y ralentizando, para entrar en estados de paz, para que luego pueda abrirme a una comprensión más profunda, para que la mente me enseñe y me dirija hacia dónde estoy navegando en este vasto misterio, porque no sé de dónde proceden, cómo se viven, cómo no se viven, cómo se sienten, de dónde vienen, de dónde no vienen, para qué en este momento. Claro. Entonces, es como, me abro a esto que me está atravesando y me está matando, y la única manera de yo atravesarlo, primero es decir, como yo hago conmigo misma, bueno, Señor, si en este momento sé que tú estás aquí y esto es lo que estás experimentando a través de mí, y si en este momento yo tengo que dejar el cuerpo, me entrego, me doy a ti, y de repente toda esa aceleración que está viendo a través de contacto neuronal, a través de un pensamiento, que vete tú a saber qué carajos de pensamiento es, empieza a ralentizarse.
y a bajar el pulso, bajar toda esa energía concentrada, porque yo siento que son como concentraciones de energía muy profundas en nuestra mente, que de repente empiezan como a descomprimirse y como es energía, es un potencial de energía tan grande lo que hay ahí que el cuerpo físico no puede con ello. El cuerpo físico entra en unos estados alterados, igual que cuando tú tienes un momento místico de disolución del cuerpo. Hay momentos en que la vibración de la luz es tan alta que tu estado corporal y físico no lo puedes soportar y entras en convulsión. Por lo menos yo lo he vivido. En donde yo he tenido que salir de esa vibración porque me muero. O sea, me desintegra. Entra el miedo. Entra el miedo a hasta dónde puedo yo soltar el límite, ¿sabes? En la mente siempre poniendo el límite de hasta aquí. Hasta aquí, porque si no, si das otro paso más, te mueres. Pero hay una Ujú. cosa muy profunda dentro de mí que dice, me muero, ¿no? Porque realmente quiero sentir y experimentar hasta dónde están mis capacidades. Si realmente la mente de Dios que yo soy es completamente imagen y semejanza del misterio, o sea, y me ama como lo que soy, puedo experimentar, pasar mis límites para ver qué hay, para experimentar. Porque pues, si no, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué estoy viviendo? Exactamente, eso es una experiencia de discernimiento, en aquella en la que de alguna manera tú puedes entrar en una conciencia de divinidad, de seidad, de ser quien eres, de presencia en Dios. Si de alguna manera tú puedes entrar aquí, significa que la aventura inconsciente que se te está proponiendo no ha sido capaz de atraerte totalmente a vivir un proceso en el cual, si el pensamiento se asocia al inconsciente, el pensador se asocia al inconsciente, entonces empieza a crear una historia derivada de la creencia que esté ahí mostrándose. Pero si hay un proceso de entrega, como el que tú estás describiendo, entonces está dando el proceso de consumación, de De, perdón. de esa creencia. No, claro, no es una creencia que digamos tal cosa es así, no es una No, no, creencia no, tan no. verbal como nos imaginamos que son las creencias, sino que es más algo interdimensional, algo energético. Es una valoración que tiene que ver con identificación, que tiene que ver con historias, tiene que ver con valoraciones, tiene que ver con ser bueno y malo, tiene que ver con cosas profundas que tienen que ver con la culpa y con la percepción del yo, con la percepción del mundo y con nuestro aspecto creativo. Es algo mucho más profundo que lo que podamos pensar. Sí, sí, sí. Entonces viene en un formato experimentable. Y en realidad, aunque decimos que el cuerpo no puede con ello, sí, lo está expresando, está haciendo vibración, está haciendo convulsión, está haciendo vibración, ¿no? Otra cosa es que nosotros digamos, bueno, esto es demasiado y en un momento dado, ¿vale? Queramos relajar esa expresión, pero lo que hace el cuerpo simplemente es intermediar la expresión de la creencia que se propone. Lo hace bien, lo hace perfectamente, aunque nos produzca dolor, aunque nos lleve a una circunstancia que llamamos aquí enfermedad, el cuerpo lo hace bien. El cuerpo está representando perfectamente como lo que es un medio, está representando la creencia inconsciente y la está ofreciendo al consciente. Lo está haciendo perfectamente. Está creando la experiencia de la creencia. No la Claro, creencia, sí, la experiencia de esa creencia, ¿no? claro, es un medio, Claro, claro. es un mensajero. Y entonces tú, que eres el consciente, tú, que eres la creadora, tú, que eres el alfa y el omega, en ese momento tú estás, si has dicho, estás aquí, Dios, estás poniéndote en el lugar del alfa y el omega. Estás poniéndote en el lugar de tú, quién eres. Con lo cual, tu identificación con el miedo se ha desplazado. Es un boomerang. Luego estás en un lugar de abrazo, de consumación, de entrega, de no lucha. Y entonces
toda esa energía creativa que hay en ti, la energía creativa en este punto es expiatoria. Esto no significa que sea ni dolorosa, ni significa que la energía creativa está rehaciendo todos los códigos, está despertando de esas creencias viejas y está, digamos, rectificando tu sentido del yo, que es lo que es una energía expiatoria o creativa frente a las creencias inconscientes, ¿no? Es lo que sería. Es como un proceso de renovación y de, Eso es. ¿sí? O resurrección, que se diría en la Resurrección. tradición, claro. Si pudiéramos mirarlo por dentro y ver cómo la luz y la sombra, ¿no? Están en una batidora, ¿sí? En una, a ver, Estuvieron en una batidora, ahora ya no. en una Ahora la centrifugadora sombra está siendo, abrazada por la luz. la luz está diciendo, vale, bien, no hay ningún juicio, no hay ninguna lucha, no te mando fuera, no te expulso, no te reprimo, no sigues siendo inconsciente, no, yo soy, yo soy. Hay Pero presencia. eso pasa, perdón, eso pasa después de que ambas energías, por lo menos como yo lo visualizo y lo siento, como son energías, ambas energías como que se enfrentan, convergen, ¿sabes? Convergen esas energías y una vez que convergen y están, no sé, por decirlo de alguna manera, en resistencia, en lucha, en lo que sea, y se hace presencia la oración de, bueno, pues aquí muero, ¿sabes? Que no me queda otra. Me rindo, me muero, me entrego y de repente es cuando en esa convergencia de ambas energías creadoras llega el abrazo. Mm, eso es. Esa es una manera de verlo, otra manera de verlo, que es una manera válida de verlo, ¿vale? Lo que pasa es que está bien tener distintas maneras de verlo. Otra manera de verlo es que el sentido del yo ha entrado en un lugar donde no hay dualidad. Es decir, tu sentido del yo eh, no tiene duda en un punto central. En un sitio central no tiene duda. Hay, hay un lugar de no dualidad. Hay un lugar, hay un punto de certeza. ¿Vale? Esto es, digamos, de donde brota la paz que es necesario un punto de paz, un punto creativo de paz. Que la vibración, lo que ocurre con lo que llamamos dos energías que están convergiendo, colapsando, como quieras llamarlo, esto es realmente el sentido de la vibración, ¿vale? Es el sentido que tiene que ver con la relación, que tiene que ver con todo el movimiento, que tiene que ver con toda la creatividad, que tiene que ver con todo. Pero realmente es vibración, es el OM, ¿vale? Realmente es el principio de la relación. Pero como el yo ya no está en un lugar de dualidad, esta vibración ya no es polaridad, es solo vibración. En cuanto el yo ya no está en un lugar de dualidad, la vibración ya no es una lucha entre dos, sino que es solo vibración en mí. Esa aceptación de la vibración en mí está deshaciendo esa dualidad que es lo que oculta una creencia. Una creencia lo que hace es ocultar de alguna manera una contradicción muy profunda dentro de mí, porque yo soy Dios, pero he creído que no lo soy. Porque yo soy todo y he creído ser solamente una forma, una parte, un tiempo. Porque yo soy la unidad y he creído ser solamente un aspecto del espacio, tiempo. Hay un sinfín de dualidades que están ahí con formas de creencias. Y las creencias están protegiendo algún aspecto de la dualidad porque yo creo ser lo particular. Y ahí hay un sinfín de creencias que tienen que venir, pues a lo mejor una creencia es mi indignidad, una creencia es el dolor es bueno, por verbalizarlas, por verlas de una manera fácil, pero todo esto tiene una energía, está dando forma, está produciendo sentir dentro. El dolor es santo, el dolor es algo
que aprecia a Dios. O sea, son imágenes que hacemos de las falsas divinidades. Estos son las creencias, son las idolatrías. Esto es todo lo que ahí viene a expresarse de mil maneras distintas, de unas maneras interdimensionales, incomprensibles por el pensamiento, a través de nuestro sentir y nuestras experiencias. Finalmente hay algo en ti que puede entrar en un estado de paz divina, de paz originaria, y entonces deshace la polaridad que hubiera intrínsecamente en esa creencia. Incluso sin necesidad de pasar por el proceso de consciente identificar la creencia, eso la mayor parte de las veces no es necesario. Alguna rara vez tienes alguna idea de lo que iba, pero normalmente el proceso consciente, esto que llamamos de el consciente, eso no es... te sirve más que nada como para tú tener las menos dudas y el mayor enfoque posible, pero no para realmente comprender cosas que están mucho más allá de la comprensión consciente. Y sí, y realmente pues es tal como lo cuentas, ¿no? Hay como es necesaria esa expresión o ese choque, o que es realmente una expresión de la contradicción, de la creencia, tal como la creemos, tiene que materializarse, tiene que expresarse, tiene que... Somos exploradores, Sí, natos. somos aventureros, o sea, tiene que ocurrir. Tú puedes luego decirte, pero yo no he querido que ocurriera esto. No, no, yo sí que he querido que ocurriera esto porque está ocurriendo. O sea, no niegues, nunca, nunca negaré mi poder creador. Entonces, ¿qué es esta parte que dice que esto no puede ser lo que yo he creado porque esto no me está gustando? Bueno, pues esta parte es la parte del victimismo, que es una parte que he creado yo. Y esta es la parte que niega mi poder creativo Claro, y esa es la parte que niega y que se resiste a la relación. y que va a querer sujetar esta dualidad siendo una dualidad, siendo una lucha, siendo contra algo, estoy contra algo. Entonces va a esa parte va a estar siempre interpretando todo lo que pasa como algo contra mí, como una lucha que yo tengo que emprender contra algo, porque tiene que provocar separación. Pero fíjate, Jorge, ahora que tú estás hablando, yo estoy sintiendo. La mente, la mente del misterio, quiere vivir esas expresiones. O sea, no es que está pasando y por esto está pasando, sino que se está creando esa expresión. Porque vale que la mente tiene unos valores, la mente del ego, la mente pequeña, la mente del mundo, tiene unos valores que le da al mundo en los cuales el miedo, el sufrimiento y el dolor están conectadísimos, ¿sí? Pero yo me he dado cuenta, o por lo menos lo que yo experimento, es que cuando yo empiezo a tener los valores de mi ser, que es elegir paz por encima de todo, que es entregarme al amor, que es humilde, la completa depresión del instante, ¿no? Esos son mis valores, el poder mirar al otro en completa devoción, ¿sabes? Del amor que soy. Entonces, yo voy haciendo como un camino hacia adentro de otros valores, me doy cuenta que el misterio es tan libre, la expresión del misterio es tan sumamente libre, que en esta profundidad me invito a vivirme esa contradicción en donde yo vivo la ausencia de paz y la ausencia de contención para poder, para poder elegirlo de nuevo, Eso. de volver de nuevo a sentir que digo yo, joder, si es que lo único que quiero es estar en paz, es que a mí me importan las relaciones un pito, me importa el poder, me importa el dinero, el mundo me importa tres carajos. Si lo que me importa en realidad son mis estados profundos. Pero claro, para yo encontrar la fuente del valor esencial en esa creencia
más conectada con mi ser, he tenido que pasar por ese proceso de agitación tan fuerte para luego encontrar esos procesos de profundidad de paz. Y todo eso no es que lo quiera Leticia, por supuesto que no. Todo eso se me está dando como experiencia para reconocer y experimentar este momento. Se acabó. Mm, así es. Entonces, claro, cuando yo comprendo eso, ahí no entra ni la validación, ni la identificación, ni la creencia, porque ¿qué se le puede dar como identificación a eso? Si ya hay una comprensión profunda del corazón que te dice, tú aquí simplemente estás para ser el pincel de Dios y pintar lo que Él quiera. Es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuánta resistencia hago a eso que está en el inconsciente? Es muy profundo, porque es misterio. Y claro, si fuéramos capaces de vivirnos ya en la no dualidad sería perfecto, constante, ¿sabes? Pero esto no es así. No, Entonces, al estar en la dualidad, es ir viendo todas esas fricciones que se hacen entre, entre esos miedos profundos de la ilusión, de elegir el valor a la ilusión, ¿no? Y la experiencia de separación, miedos totalmente inconscientes a, como has dicho tú antes, ¿no? De tener ese centro que es la semilla de Dios, de la conciencia en nuestro corazón, que podemos ir ahí y decir, hey, sí, todo esto lo estoy experimentando y lo estoy viviendo, pero ¿qué? Elijo, me muero a Dios, me abandono a Dios. mm. Y estás ahí deshaciendo la raíz de todos los miedos, que es Dios mismo. Es el miedo a Dios. Aún más profundo que el miedo a la muerte, aunque es el mismo. Todos nacen del miedo a Dios, que es el miedo a deshacer la identidad particular, que es por lo que creemos que este mundo es duro, es bruto, es peligroso, es nuestra imagen de Dios. Es el miedo tremendo que tenemos a Dios, a que Dios nos ataque, nos produzca una enfermedad, nos deje solos, el miedo a sentirnos abandonados, a rechazados. Todos los miedos que reverberan en todas partes brotan del miedo a Dios. Nuestra imagen de Dios, que la hemos hecho a semejanza del ego, proviene de un miedo a Dios. El gran oponente es Dios, el único oponente es Dios, y esto siendo Dios. Esta es la gran contradicción que hay debajo del miedo. Es el más profundo de los miedos y el que nadie puede llegar a comprender hasta que no, digamos, tenga una experiencia mística. Porque es solo en una experiencia mística te das cuenta de la profunda contradicción que hay en nuestra conciencia habitual con un estado místico. Hay una contradicción total. Y empezamos a comprender cómo está elaborado el miedo en sí como una oposición permanente a lo que es a Dios. Y claro, al entregarme totalmente a Dios y comprendiendo que la devoción perfecta, bueno, en la no dualidad hay uno de los caminos de la no dualidad que a mí me gusta mucho, que es el de Robert Adams, que dice que hay tres maneras de practicar. Uno es la observación constante del pensador para desbaratarle, para no permitirle dirigir tu experiencia. Otro es darme cuenta que el yo no es el yo real, es la indagación, la autoindagación, que ese yo en el que yo estoy consciente no es conciencia, no es verdadero, y volver al yo real, sentir el yo real. Y otra tercera que dice que la más difícil, pero la más efectiva, es la devoción perfecta, es la entrega total a Dios, pero que Robert Adams la reconoce como la más difícil.
Hombre, ahí está el ingrediente de la confianza, de la plena y pura confianza. y la humildad total, Y la, bueno, porque en este están incluidos los otros dos. mm, Entonces, esa entrega total, esa entrega a dejarme totalmente en Dios, está, como por decirlo de alguna manera, deshaciendo el significado de nuestro pensamiento propio, ¿vale? mm, Deshaciendo el significado del pensamiento propio. Esto es de una máxima humildad, es como un no sé maximizado. Y luego hay un lugar que aquí permanece en conexión y en amor, luego se está vivificando el auténtico yo soy. Todo está junto y unido en una devoción perfecta, porque a la vez en una devoción perfecta está el sentido creativo de la relación. Hay ese poder de la creativo que tiene la relación. Entonces, en esa devoción perfecta, tal como la has explicado también, eh, se da, se da el perdón, se da esa disolución de creencias que en realidad no estamos haciendo como Jorge, ni como Leticia, ni como un camino que esté debajo de Leticia o de Jorge, sino como lo humano en sí, sino como el sentido creativo de lo humano en uno de sus aspectos, que es este, que estemos viviendo aquí ahora mismo, pero es el todo de todo lo humano, lo que aquí se está expresando, lo que aquí se está perdonando, lo que aquí está llegando a un amor a su propia expresión, a un sentido profundo de autoaceptación. Así se deshace el miedo profundo. Así se reconoce a Dios como Dios siendo humano. es increíble, ¿no? Porque justamente ahora que entramos en este mes de diciembre, ¿no? Tus palabras me recuerdan a los pasos de Cristo, ¿no? A lo que tuvo que vivir como humano, en esos miedos profundos, en esa entrega total en devoción a Dios para traspasar los límites, lo que hablábamos antes de la mente, y encontrar esa liberación, que justamente estamos en un proceso de muerte y resurrección, vamos hacia el despertar de nuevo del Cristo en nuestro corazón, a volver a elegirlo de nuevo, ¿no? Cada momento, cada día, cada instante, elegir la verdad, que es siempre verdad, ¿no? Y la cantidad de obstáculos, por eso vuelvo al principio de la conversación, el curso de milagros nos retira los obstáculos de la mente, seguir experimentando. Yo me emociono porque lo siento todo esto que estoy viviendo desde una experiencia tan profunda, tan transformadora y tan amable, aunque sea lo que estaba pasando, ¿no? Aun teniendo todo esto que parece que me va a matar, me ha encantado esa parte que has dicho, que simplemente es un renacimiento, ¿no? Siento como más amabilidad cuando pongo a mi mente el enfoque de ese renacimiento, porque la mente enseguida te quiere asustar. El inconsciente, cuando entra el miedo, entra el susto, entra la identificación, la historia, entra el valor que le das a esa historia, a esa identificación, y ahí se monta una gorda, y ahí se monta la separación en boomerang Exacto. que nunca existe, pero que la vives, la experimentas como algo real. Entonces es como, no sé, quiero que para finalizar, como que eh, me regales, ¿no? Estas palabras hacia el camino que vamos del encuentro de Cristo en nuestro corazón. Mm. Habla de ese amor, haz que lo sintamos. Así donde miramos a un hermanito, a una hermanita,
Allí siempre está Cristo despertando. Allí donde miramos a una flor, al viento girando en el valle, un pequeño insecto en todas partes. No existe ni un ápice de maldad. Solo hubo ignorancia en el que lo estaba mirando. Ahora el Cristo está despertando. Jamás hubo maldad. Solo hubo miedo en el ojo que miraba, en el corazón que se ocultaba de la grandeza, de la gratitud, de la relación plena. El Cristo ha sido recordado. El Cristo ha vuelto a lo humano y se ha sentado en el trono. Nos hemos dado cuenta de que queremos vivir al Cristo en la tierra. Nos hemos empezado a dar cuenta de la profunda dignidad y del profundo brillo, de que no hay nada que temer, de que no tenemos que vendernos ni por un instante a las migajas por las cuales la vieja mente reclama nuestro resentimiento. El amor no alberga resentimientos, nunca, nunca, porque el amor solo se expresa, solo brilla. El Cristo está despertando, sin duda, sin prisa, momento a momento, te está recordando la alegría pura que eres, el gozo de Dios que eres. El Cristo está descubriendo que hay gozo en la experiencia humana, que hay disfrute en la relación, que no hay exigencia alguna en ninguna expresión. El Cristo está brillando, sin importar el día que haga. El Cristo está brillando, sin importar el estado de salud. El Cristo está brillando. Es un estado de conciencia, es un estado compartido, es un estado de luz. El Cristo está brillando. Mm. Mm, gracias, gracias, amor. Mil gracias. Gracias por tu luz. Nuestra luz, que es muy bonita. Es la luz que brilla el amor y que este mes nos recuerda con todas esas luces que vemos, ¿no? El recuerdo de nuestra luz. Muchísimas gracias, Jorge, por tu sentir, tu darte, tu entrega, tu amor. Mm, Y decirles que Jorge va a empezar en el 2005 varias actividades. Si quieren contactar con él, les voy a poner aquí debajo de- del vídeo sus redes sociales y sus contactos para que puedan localizarlo, porque la verdad que para mí es un gran guía. mm. Así que te lo Gracias, amor. muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado ahí hasta el final y han gozado como lo hemos hecho nosotros en este encuentro. Un besito.